una tumba mochica de 1200 años de antigüedad. Esta gente murió por una enfermedad o las asesinaron. Fueron sacrificadas por los moches, el pueblo más sangriento que habitaba esta zona. ¡Scotty! ¡Luis! Amigo, qué bueno verte. No creí que me encontraras en este mercado. Sí. No dijiste que era tan grande. Mucha gente. Mucha creo que es poco. Es un Escucha, mercado. Quiero llegar a San José de Moro. ¿Conoces el lugar? Sí, sí, lo conozco. Aquí está San José de Moro en el mapa. Parece estar a unos 80 kilómetros al sudeste de Chiclayo. Es un lugar increíblemente inhóspito. Casi no hay flora aquí. Es difícil creer que los moches lograran prosperar en un entorno como este. Los moches gobernaban aquí mucho antes de que llegaran los incas. Y aunque los incas sean más conocidos como civilización, no vivieron tanto tiempo como los moches. Sí, pero fue mucho antes que los incas. Sí, claro. Durante 700 años, los moches gobernaron el desierto, desde el pie de la montaña hasta el Océano Pacífico. Eran expertos en la fabricación de ladrillos de adobe y tejidos. Incluso lograron cultivar maíz en este clima árido. Pero una vez al año la élite mochica bajaba de la montaña y hacía unos 26 kilómetros a pie para asistir a la fiesta anual de San José de Moro. Era también la oportunidad para enterrar a sus muertos. Nunca vi un cementerio como el de San José de Moro. Es un cementerio de espíritus mochicas. Y me han dicho que hallaron 4 cuerpos y que son más misteriosos que cualquier otro encontrado hasta ahora. Oh, miren eso. Los arqueólogos desenterraron evidencia convincente para establecer que San José de Moro fue un lugar donde se realizaban sacrificios humanos rituales. Por toda la costa, los arqueólogos encontraron imágenes de guerreros cautivos, esposados, a quienes llevaban ante el líder mochica. ¿Acaso los moches llevaban a cabo sus sacrificios aquí, en su cementerio comunitario? Aquí en San José de Moro existe una de las excavaciones más famosas del mundo. ¡Wow! Este lugar es enorme. Debe haber más de 50 personas aquí. Me imagino cómo habrá sido este lugar en la época de los moches. Vine a ver a Luis Castillo. Él me mostrará el lugar donde encontraron los cuerpos. Así sabré dónde comenzó el misterio. Luis Castillo excava en San José de Moro desde hace 15 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Esta sí que es una excavación colosal. Estamos en una excavación de lo que creemos es una cámara mortuoria ubicada a unos 4 metros de profundidad. ¿Crees que aquí hay una cámara mortuoria de un miembro de la alta sociedad? Sí. En realidad vine para hablarte sobre los 4 cuerpos que hallaste. Me gustaría ver dónde estaban. ¡Wow! Los 4 esqueletos fueron hallados en el pozo. Y el pozo está justo en la entrada de la tumba. La tumba está junto al pozo. Parece que esos ladrillos de adobe de la derecha separan la entrada del pozo de la cámara principal de la tumba. Estas paredes de adobe sellan la cámara. Lo que nos preguntamos es por qué encontramos los esqueletos allí y no dentro de la cámara. Eso es extraño. Aquí vamos. Bien. Retiraron todos los huesos para limpiarlos en el laboratorio. ¿En qué posición los encontraron? Supongo que hallaron los cuerpos frente a esa pared de adobe. Sí, aquí. Oh, tienes fotos. Perfecto. Sí. Y los esqueletos fueron hallados aquí. Todos estaban apiñados en la entrada de la tumba. Y la posición de cada individuo es muy extraña. No están unidos y apilados uno arriba del otro. Los huesos de los 3 que estaban unidos están claramente entrelazados. Los brazos con las piernas. Es extraño que estos 3 estuvieran entrelazados entre sí, pero este otro está alejado a un lado solo. Focalizaré mi investigación en este cadáver porque es muy diferente del resto. Si puedo resolver el misterio de este, quizá podamos saber por qué los otros están aquí.
Una de las cosas que queremos averiguar es si alguno de estos debió ser el ocupante de la tumba. Es decir, que es probable que esta tumba haya sido construida para una sola persona, pero hay 4 cuerpos y están fuera de lugar. Y no sabemos con seguridad su edad ni tampoco su sexo. Mi próximo paso será examinar los huesos del cadáver hallado a un costado. Necesito averiguar si los restos son de una mujer o de un hombre y la edad que tenía cuando murió. Vi la tumba y vi las fotos de la posición en la que los encontraron. Trajeron los huesos aquí a Chepán, un pueblo ubicado a 16 kilómetros. El laboratorio está por aquí. La bioarqueóloga Elsa Tomasto, el técnico de laboratorio Carlos Olivera y el supervisor de campo Carlos Chunga examinaron con cuidado los restos encontrados en el cementerio. Carlos, hola, soy Scotty. ¿Esos que vine a ver? ¿Sí? Increíble. Sabía que venía a ver 4 esqueletos, pero es difícil imaginarlos hasta que los ves aquí. Estábamos terminando de limpiar. Recién salidos del polvo. ¿Sí? Este tiene la epífisis de los huesos largos fusionada. Quizás sea un Sí. adulto joven. Sí. La de estos no está fusionada. Quizás sean de un adolescente. Un adolescente. Y este es también un adolescente. Sí. Estos 3 son adolescentes. Sí, y tal vez el otro sea un adulto joven. Oh, wow. ¿Y por qué los colocarían en la entrada de una tumba? Focalizaré mi investigación en este cadáver por su posición particular en el pozo. Como puedes ver, es joven. No hay fusión aquí. Sin duda, los huesos de sus piernas. Es una mujer, ¿lo ves? Tanto el arco Sí. ventral como el ángulo son muy anchos. El ángulo púbico de la pelvis. El ángulo púbico de las mujeres es más ancho. Ajá. Es una mujer. Tenía unos 17 años. ¿17 años? ¿De veras? Mira esto. ¿Ves esta línea? Sí. Y esta En la vértebra. pequeña depresión. La veo. Justo aquí. Sí, bien. Esto sucede cuando se hace mucho esfuerzo y se ejerce presión sobre el tejido blando. ¿Es una hernia de Sí. disco? Como Sí. cuando cargas mucho peso. ¿Eso la Sí. causaría? Sí, la presión. Bien, entonces una y otra vez en su corta vida cargó mucho peso. Tuvo Perfecto. una vida difícil. De modo que el esqueleto hallado alejado del resto en la entrada es una mujer que trabajó mucho y murió a la joven edad de 17 años. Sin duda, las circunstancias de su muerte son extrañas. Sí. La llamaremos Sumac, que significa hermosa en quechua, uno de los idiomas de Perú. Scotty Moore viajó a las áridas costas peruanas, al antiguo cementerio Mochica de San José de Moro, para investigar un extraño hallazgo. El esqueleto de una adolescente, Sumac, hallado en la entrada de una tumba, no en su interior. Los huesos de Sumac revelaron que murió a los 17 y que vivió una vida de arduo trabajo. ¿Cómo murió? ¿Y por qué estaba en la entrada de esta tumba? Bien, Elsa, examinemos estos otros 3 esqueletos que estaban cerca de Sumac. Sus huesos tal vez me ayuden a entender la historia de Sumac. ¿Hay algo que indique enfermedad o patología? Comencemos por aquí. El tejido blando está presionando las rodillas. Eso sería por cargar mucho peso. Sí. Y también aquí, en el En la hombro. escápula. Ujú. Se ve claramente. Esa marca indica que el hombro se movía de un lado a otro rozando contra la escápula. Trabajó mucho. Y también estas líneas de aquí. Se ve la Hipoplasia. Allí. Ajá. Wow, entonces no murió a causa de una enfermedad. No, Era más joven. ¿Pudo eso causarle la muerte? no, No. no. Pero esa fusión de aquí y sus dientes indican que tenía unos 11 años. 11 años, ni siquiera Sí. era adolescente. Esta joven llevó una vida agotadora que derivó No en una sabemos. enfermedad. Sí. Examinemos los otros 2. Este tenía 13 años. 13. Alrededor de 13. Parece que el arco también está presente aquí.
Es probable que sea Eso mujer. ya sería un patrón si todas son mujeres. Sí. Me resulta muy extraño. Aquí tenemos otra mujer, sin duda es una mujer. Se puede ver aquí Oh, sí, se ve que es en la una pelvis. mujer. Sí, claro. Bien. Era mujer y tenía unos 23 años. ¿23? Sí. Hay algo muy extraño aquí. Elsa, tenemos 3 mujeres jóvenes, todas de diferentes edades, entrelazadas en la entrada de una tumba. Sumac está separada del resto. ¿Qué conexión crees que haya entre estas 3 jóvenes y Sumac? Podemos suponer que fue un sacrificio, por el contexto. Un sacrificio. En los cementerios comunitarios, la posición de los cuerpos puede dar valiosas pistas para determinar las causas de muerte. Hay un cuerpo tendido hacia el costado, y como dijiste, el que está cubierto es un guardia. Sí. Y el cuerpo que está alejado no parece ser de un adulto. Sin duda es más pequeño que el guardia. Quizá sea un adolescente. Quizás un niño. Un niño. Y el guardia parece estar mirando esas vasijas. Ajá. Es extraño encontrar guardias de este estilo en esta clase de tumbas. Sin duda. Esto fue un tipo de sacrificio. Es como un acompañante. Entonces él no sería una ofrenda, es alguien que debe cuidar al ocupante hasta que llegue al más allá. Sí. Este niño tal vez fue un ciudadano importante. Sacrificaron a un adulto para que lo acompañe en su muerte. Y si colocaron a Sumac en la entrada de la tumba para acompañar a otra persona hasta el más allá, ¿qué hay de las otras 3 jóvenes? No es posible que fueran guardias porque una de ellas tenía 11 años. A 120 kilómetros hacia el norte, a través del desierto, hay otro cementerio mucho más importante que este. Estoy en Huaca Larga, y en este lugar ocurrieron situaciones terribles. Sacrificios de cientos de hombres, mujeres y niños. Y sinceramente, este lugar da miedo. Este entorno seco y desértico conservó increíblemente todos los detalles de los restos de los sacrificios. La antropóloga Marla Toyn examina desde hace 6 años los hallazgos en este lugar. Vine hasta aquí para comprender mejor los sacrificios humanos de la costa peruana. Y tengo entendido que encontraste restos de sacrificios aquí. Sí, al este de esta gran estructura hay evidencias de sacrificios no masivos, sino una serie de sacrificios en el tiempo. Este es mi laboratorio, lo llamamos la morgue. La morgue. Como ves, está hasta el techo de esqueletos. Oh, en estas cajas. Sí, Qué bien conservados están. Tienes cada Sí. hueso. sí. Ambos son niños. Sí, casi el 48% de las muestras son de menores. ¿De veras? ¿Menores de 18? Sí. Sumac era una menor. Tenía 17 años cuando murió y había otros 2 menores enterrados junto a ella. ¿Por qué crees que sacrificaban tantos niños? No lo sé, pero hay algo que está claro y es que se los trataba de la misma manera que a los adultos. No gozaban de un trato especial. ¿Qué me dices de este otro? ¿Cómo fueron sacrificados todos estos niños? Hay marcas de corte en la primera vértebra cervical, Oh, en wow. las primeras vértebras del cuello que lo unen a la cabeza. En la cara anterior se ven muchas marcas de corte, cortes de muy poco espesor. Para llegar hasta este lugar hay que voltear la cabeza hacia atrás al máximo. Tomarla y jalar hacia atrás. En realidad es difícil decapitar a una persona. ¿Cómo sabes si la marca fue hecha por una herramienta de piedra o de metal? En este caso, los cortes son tan finos y tan definidos que yo diría que fueron hechos por una herramienta de De metal. metal. Pero un 9% de las muestras halladas no presenta marcas de corte. Es posible cortarle el cuello a alguien sin tocar ningún hueso. Me alegra oír eso porque examinamos los huesos buscando marcas de corte en vértebras y costillas y no hallamos nada. ¿No fueron estranguladas? Es una buena pregunta, pero eso rompería el hueso yoides. No necesariamente. No necesariamente, Más probable que la estrangulación manual lo rompa. pero no con una cuerda. Por supuesto que no. Quizá estos individuos hayan sido imposibilitados y luego recostados para ser sacrificados. Pero si la persona no está recostada,
Igual se le puede cortar el cuello de un solo movimiento y dejar salir la sangre si eso es lo que se quiere lograr, sin dejarle ninguna marca. Sí, es posible. Me gustaría que veas unos esqueletos que estoy investigando. Oh, interesante. Parece que la ofrenda hubieran sido ellos mismos. ¿Los esqueletos están completos? Así es, fueron arrojados allí todos juntos, completamente articulados y entrelazados. ¿Había algún artículo allí? Ninguno. Ah, ese es otro indicio. Pero sería más reveladora la presencia de marcas o Sí. alguna evidencia de violencia. Así es, pero no hay evidencias de cortes en ninguna vértebra ni costilla. Así que sin marcas de corte no tenemos evidencias claras de sacrificio. Pero luego de sacrificio creo que Sumac también murió en una piedra ritual. Las observaciones de Scott y Moore hasta el momento en Perú sugieren que Sumac murió a muy corta edad como resultado de un sacrificio ritual. Pero ¿por qué no hay evidencia en sus huesos? Esta evidencia sugiere que aún existe la posibilidad de que Sumac haya muerto por exceso de trabajo. En San José de Moro, continúan las excavaciones en el lugar donde hallaron a Sumac. Hola, Carlos. Hola, Scotty. ¿Hallaste algo interesante? Encontré algo muy interesante. Estoy desenterrando algunos fragmentos de vasijas mochicas. Una vasija con Sí, asa de es estribo. típica de la cultura mochica. ¿Y qué es eso? Es un cuchillo. ¿De veras? ¿Ves su forma? Oh, Parece sí. ser de cobre. Parece ser de metal, está corroído. Y es largo. Sí, tiene un buen tamaño. 80 centímetros. ¿Este podría ser un cuchillo ceremonial para ejecuciones? Sí, Un cuchillo como este pudo ser el que usaron para matar a Sumac. el ritual de la muerte. Un ritual de sacrificio. Sí, puede ser. Un corte rápido en el Ajá. cuello. Mira esas pequeñas marcas en el metal. Parecen ser restos de tejidos. Oh, mira eso, es increíble. Quizá hayan enterrado esto como parte de una ceremonia, lo envolvieron en un tejido y lo enterraron. Debe haber sido importante para que lo envolvieran antes de enterrarlo. ¿Podemos sacarlo? Sí. Wow. Mira, Oh, increíble. está entero. Este cuchillo tiene más de 1200 años y aún se siente el peso del cobre. No hubiera sido útil para la batalla, No. sino para un ritual. Ujú. Para desangrar a alguien. Es interesante, muchos cuchillos como este eran usados por mujeres. ¿De veras? Sí, en la iconografía mochica, las mujeres aparecen desangrando a los guerreros por el cuello. ¿Es posible que las mujeres mochicas ceremonias de sacrificios? En otro sector de la excavación, se halla más evidencia que puede enriquecer la explicación. ¿Hallaste otro esqueleto extraño que quieras mostrarme? Sí, este de aquí. ¿En serio? Quiero verlo. Oh, Dios mío. Mira eso. Está recostado justo sobre estas vasijas. Estas son unas enormes vasijas de cerveza. Las llamamos picas. ¿Se usaban para cerveza de chicha? Sí, se usaban para grandes cantidades de cerveza de chicha, cerveza a base de maíz. Oh, claro. ¿Quién es él? No sabemos si este individuo que vemos sobre las picas era hombre o mujer, pero es muy raro encontrar a alguien en esta posición. Toda esta chicha se producía para abastecer a gran parte de la población. ¿Pudo haber sido para una celebración o para algún Sí. ritual? ¿Y por qué este individuo estaría recostado sobre estas picas? Recuerda que producían la chicha para consumirla durante las fiestas. Claro. Y algunas incluían sacrificios. Es como si se hubiera recostado aquí y luego se quedó dormido y nunca jamás despertó. ¿O lo recostaron? Quizás tomó mucha chicha, ¿no? ¿Podría haber alguna relación? Bueno, todo está relacionado con el ritual. ¿Nunca viste algo así en esta zona? No, nunca, jamás. Este cementerio es de la misma época que la tumba en la que encontraron a Sí. Sumac. Bueno, aquí, ¿podría cepillar la vasija? Sí. ¿Estas vasijas son ofrendas que acompañan al cuerpo? Sí.
Esta vasija es un buen ejemplo del arte del período mochica tardío de cerámica negra. Es claramente de ese período. Entiendo. Sería aproximadamente el año 850 después de Cristo, así que sería del mismo periodo que Sumac, incluso podrían haber muerto el mismo día. Sí, así es. Puedes ver que los molares están muy corroídos. Están muy desgastados. No podían fermentar la chicha porque no había azúcar, así que la única manera de lograrlo era agregándole saliva a la chicha. O sea, que masticaban el maíz y luego lo escupían dentro de las picas para iniciar la fermentación. Usaban su saliva para fermentar la cerveza de chicha porque no había ninguna planta que produjera azúcar aquí en el desierto. Toda una vida masticando maíz. Sí. Pero aun si la persona era un fabricante de cerveza, no sabremos su sexo hasta que encontremos la pelvis y la examinemos. Quizá encontremos más trozos de pelvis dentro de las vasijas. A medida que excaven. Sí, más adelante. Mientras siguen excavando, me dedicaré a entender mejor el alcance del ritual de la chicha de maíz y el rol que pudo haber jugado en la vida y la muerte de Sumac. 120 kilómetros al este de la excavación hay una chichería moderna. La producción se realiza casi de la misma manera en la que se llevaba a cabo hace más de 1000 años. ¿Para cuántas personas alcanzaría una de estas vasijas? Unas 100 personas. ¿Para 100 personas? Sí, una de estas. Luis, estas vasijas tienen la mitad del tamaño de las que encontramos bajo el esqueleto. Sí. Así que esas alcanzarían para 200 personas, es decir que hubieran servido a unas 1600. Así es. Me imagino lo que debe haber sido esa fiesta. En aquel momento la gente se emborrachaba más y más. El bullicio aumentaba y luego llegaba el momento crucial, el sacrificio. Así que es posible que Sumac haya muerto durante una fiesta ritual avivada por la cerveza de maíz de chicha. ¿Cómo se hace exactamente? Primero, se coloca un tipo de maíz especial en agua por unos días y luego se lo deja secar por algo así como una semana. Y lo hierven. Pero dime que me equivoco. Escuché que hay otro paso en la preparación, que se mastica el maíz y se usa la saliva para acelerar el proceso. Sí, eso es lo que solía hacerse. ¿Se hacía o aún se hace? Así se hacía, pero ahora se usa azúcar. Oh, sí, claro, ahora se le pone azúcar para que fermente. Pero los moches tenían que masticarlo. Los moches solían hacer eso. ¿Cuánta chicha se necesita consumir para emborracharse? Y es muy posible que 10 vasos. 10 es bastante. Es probable que hayan hecho una gran fiesta con eso. ¿A qué crees que sabe la chicha? No lo sé, ¿a maíz? Creo que no debe ser muy dulce, ¿lo es? Depende, a veces es dulce, sí. Oh, perfecto. ¿Y se usaban calabazas como esta? Sí. Oh, wow, ya basta, suficiente. Oh, Dios, bien. No la bebas muy rápido. Te vas a emborrachar. Y ahora hasta el fondo, ¿verdad? Sí. Salud. Perfecto. Delicioso. Sí. Se parece bastante a la sidra. Bien, creo que ya tengo más claro qué solía hacer la gente en ese tipo de fiestas. La chicha fermentando, un vaso tras otro, y la gente cada vez más alegre. Y culminaba con el sacrificio. El arqueólogo Scotty Moore comienza a entender el rol del alcohol o la cerveza de chicha en los rituales que se llevaban a cabo en el cementerio San José de Moro, al norte de Perú. Sumac, la joven de 17 años, pudo haber participado en uno de esos rituales. Y el esqueleto que se encontró en cerveza de chicha podría arrojar más indicios para explicar cómo llegó Sumac al pozo de la entrada de la tumba. Bien, me encontraré con Elsa. La persona que hallamos sobre las picas fue víctima de un sacrificio. Oh, parece que estás muy ocupada. Sí. Y bien, ¿qué descubriste examinando estos restos, Elsa? Bueno, como puedes ver aquí, hay algo que parece ser un trauma. ¿Fue un golpe con algo sin filo en la cabeza? Sí, así parece. ¿Ves esto? Este tipo de trauma no es el que verías si hubiera sido hecho post-mortem, ¿sabes? Entonces se fracturó antes de morir.
También pudo ser la causa de la causa de muerte. Cuando termine de limpiarlo, lo sabré con seguridad. Debemos retirarlo. Oh, fantástico. Retiraré todo el polvo y luego sabremos si el trauma es perimortem. Si la fractura de cráneo fue posterior a la muerte, los trozos serían más pronunciados como fragmentos de vajilla rota. Eso apoyaría la idea de que esta persona fue sacrificada cercano al momento de la muerte. Pudo haber sido la causa de muerte. Así es. Un golpe en la cabeza. El individuo de las vasijas de chicha es probable que haya sido víctima de una muerte violenta, ya sea un asesinato o sacrificio. El sexo de nuestra víctima. Estamos buscando la pelvis. Claro, eso nos ayudará a saber si era hombre o mujer. ¿Y la edad? Por la posición del esqueleto sobre estas vasijas, la pelvis debe haber caído por aquí, así que debemos descubrirla. Justo aquí está la pelvis. Sí. ¿Qué crees? Claramente es una mujer. Puedes ver la cresta del hueso aquí. Es el arco ventral. Característico de las mujeres. Sí. Ajá. Tenemos 2 costillas. Sí, muy bien conservadas. Y de bordes redondeados no filosos. Por lo tanto es joven. No tenía más de 30 años. Es muy joven. Una mujer joven. Sí, muy joven. Ella tuvo una vida difícil. Es probable que haya molido granos de maíz de rodillas y los haya masticado para hacer chicha. Sí. Esa fue la causa del gran desgaste de los dientes. Así que un día, siendo joven, un violento golpe en la cabeza termina con su vida. Este es un hallazgo increíble. Esta mujer pasó casi toda su vida trabajando en la producción de chicha y eso es lo que la lleva a la muerte. Pero aún no comprendo la relación entre la muerte de esta mujer y la posición de Sumac en la entrada de la tumba. Sumac pudo haber estado ebria por la cerveza de chicha y no ofrecer resistencia al sacrificio. Teniendo en cuenta el cuchillo encontrado en la excavación, es posible que a Sumac la hayan matado una mujer mochica. ¿Pero quién fue esa mujer? Doctor, encontré evidencias claras de sacrificios humanos en alrededores de esta zona. Pero quiero asegurarme de que hay evidencias aquí en San José de Moro. Aquí es donde hallaron las cámaras mortuorias. Sí, aquí hay cámaras mortuorias del periodo mochica tardío. ¿Cuál era el rol de las 2 sacerdotisas en la sociedad mochica? Las sacerdotisas participaban de la ceremonia del ritual del sacrificio, en la cual se llevaban a cabo combates rituales, y el vencido era capturado. Se le cortaba el cuello y se juntaba la sangre que brotaba en copones. Y quienes presentaban el copón de sangre a los guerreros eran las sacerdotisas. Esta sacerdotisa era más que eso. Es probable que haya sido líder de un clan. Quizá existió aquí un culto femenino. Entonces está claro que sin duda se llevaban a cabo sacrificios humanos aquí. Sí, fue el centro de los rituales que se llevaban a cabo en la zona. Todo lo demás, la chicha, los entierros, etcétera, todo está relacionado con un evento ritual, la práctica del ritual del sacrificio. ¿Y es posible que Sumac haya muerto a manos de las sacerdotisas mochicas, quienes vertieron luego su sangre en el copón ceremonial? Sí, es posible. La joven Sumac debe haber llevado una ardua vida de trabajo manual. Ella levantó mucho peso, cargas pesadas. Tuvo una vida difícil. Pero la evidencia indica que no murió a causa de su trabajo. Fue sacrificada. Es posible que Sumac haya muerto a manos de una sacerdotisa en un ritual anual. Pero ¿quiénes eran esas sacerdotisas? ¿Y por qué tendrían tanto poder sobre alguien como Sumac? Buenos días. Buenos días. Oh, wow. Miren esto. Oh. Gracias. Oh, Dios mío, miren eso. Este es el San José de Moro. Es absolutamente increíble. Estas piezas demuestran que había una sacerdotisa en San José de Moro, quienes participaban
en los sacrificios rituales. Por lo que dijo el Dr. Castillo, existía un culto que podría haber girado en torno a esta mujer importante del lugar. Una sacerdotisa como esta pudo haber sido la que le cortó el cuello a Sumac y vertió su sangre en un copón. Es absolutamente increíble. Sinceramente, esto me da escalofríos porque este copón estuvo en la mano derecha de la sacerdotisa. Este es el copón que albergaba la sangre de las víctimas que sacrificaban. La sangre de Sumac pudo haber estado en este mismo copón. El arte mochica está plagado de imágenes de sacrificios humanos. Una sacerdotisa llevando el copón de sangre al líder, quien supervisaba el sacrificio. Scotty Moore viajó a Perú para resolver un misterioso hallazgo en el cementerio mochica de San José de Moro. Sumac, una joven de 17 años, fue hallada sepultada en la entrada de una tumba junto con otras 3 jóvenes. La evidencia encontrada en la excavación y en los alrededores indica que Sumac pudo haber sido elegida para ser sacrificada durante una ceremonia ritual anual, en la que la cerveza de chicha tenía un rol importante. Es probable que una sacerdotisa mochica le haya cortado el cuello a Sumac y vertido su sangre en un copón ceremonial. Pero ¿quién fue el líder que pidió el sacrificio de Sumac? Estoy en el Museo de Tumbas Reales de Zipán, ubicado a la salida de Chiclayo. Aquí se encuentran los hallazgos arqueológicos mochicas más importantes. Melissa Land, una arqueóloga con un equipo de antropólogos forenses peruanos, examinó cientos de objetos y restos humanos encontrados en los antiguos cementerios. Necesito ver al líder que gobernó a los moches con mano dura. ¿Es este de aquí? Sí. Bien, echemos un vistazo. Como puedes ver, esta es la tumba principal. Esta es una de las tumbas más importantes del continente americano. Es el señor de Zipán. De modo que este es el hombre que pudo haber ordenado la muerte de Sumac. Los colocaban en este tipo de ataúd recubierto de madera. No está muy bien conservado. ¿Eso se debe al ambiente o a los metales con los que fue envuelto? ¿A qué Probablemente se debe eso? se deba a ambas cosas. No pudieron tomar cada pieza y llevarla al laboratorio, ya que hay muchos fragmentos. Se pueden ver restos de cobre y bronce corroídos. Sí. También se ven restos de tejidos. Oh. Los objetos de los ojos y la boca son de oro. Sí, son de oro. ¿Y este es uno de los pendientes que tenía cuando lo encontraron? Sí. Querían contar su historia a través de los objetos mochicas. Y todo está aquí. Sí. Todo esto lo encontraron en la tumba. En la tumba. Esa es la ornamenta para la cabeza. Melissa, lo que dices es que cuando moría un ciudadano mochica importante, se lo sepultaba con los objetos que eran importantes para él en vida. Las tumbas de la excavación de San José de Moro pueden ofrecer pistas sobre el tipo de vida que solía llevar Sumac. Es un funeral mochica del período tardío. Y por lo general se los encuentra recostados, pero no de este modo. Claro, es muy raro encontrar moches en posición flexionada. ¿De veras? O sea, no para ciudadanos promedio. Exacto. ¿Envolvían los cuerpos en tejidos? Sí. En estas otras tumbas se ve que los envolvían en tejidos y que los colocaban en la misma posición que colocaron a Sumac. Debido a los tejidos no se conservaron muy bien. ¿Había tejidos aquí? Sí. ¡Wow! Se desintegró con el paso del tiempo. Sumac estaba alejada de las otras 3 jóvenes. Parece que también la envolvieron en tejidos. Quizás Sumac era quien debía ocupar la tumba, pero fue hallada en la entrada y no en la cámara principal. Sí, eso es extraño, es muy extraño. Miraré de nuevo las fotos que muestran la posición en la que fue hallada Sumac. Por alguna razón ella estaba en la entrada de la tumba. En las fotos,
Estas 4 estaban en el pozo de entrada, pero Sumac estaba a un costado, casi como si ella fuera especial. Sí. Y mira, aquí se ve cómo la posición de Sumac era muy diferente a la de las otras 3 jóvenes. Estaban una sobre la otra. Sus miembros estaban entrelazados, estaban literalmente mezcladas. Pero la posición del cuerpo de Sumac sugiere que estaba tranquila, que fue recostada para que descanse. Sus manos estaban sobre su cintura, y es claro que la envolvieron en algo, ya que aún estaba en posición mortuoria. Sí. Pero cuando vi a Sumac por primera vez, noté que su cráneo no estaba en la posición correcta. Creo que el cráneo debió estar recostado hacia atrás o haberse caído, pero no torcido hacia un lado. Es como si Sumac estuviera mirando a las otras jóvenes del pozo. Por lo que vi en otras tumbas, parece que a los moches importantes se los envolvían tejidos antes de llevarlos a sus tumbas. Exacto. Me pregunto si es posible que las otras 3 adolescentes que están entrelazadas hayan quedado en esa posición por no haber sido envueltas en algo que les mantuviera los miembros en su lugar. Puedes ver las piernas. Las piernas puestas hacia aquí y luego hacia allá. Un desorden. Es claro que Sumac debe haber sido la ocupante principal de la tumba, y por alguna razón fue retirada de la cámara. Las otras 3 jóvenes deben haber sido sacrificadas de alguna manera brutal y luego colocadas en la entrada de la tumba. Y quizá alguien entró en esa tumba después de que estas jóvenes fueran sepultadas. ¿Y si Sumac no fue víctima de un sacrificio? Me reuniré con el Dr. Castillo para aclarar una cuestión más en relación. Los sacrificios humanos se llevaban a cabo en la cima de esta huaca, ¿no? Sí, así se supone. Esa es la hipótesis. Este sería el lugar alto del valle, Sí. y aquí el centro del ritual. Como puedes ver, está rodeado de montañas. Ajá. Creemos sí. que allí vivían los líderes mochicas. La gente venía O a aquí. llevar a cabo las ceremonias. Sí, toda la planicie que ves aquí debe haber sido el sitio donde se realizaba la fiesta del pueblo, en la cual se ponían puestos en los que se fermentaba la cerveza que luego Sí, beberían. la chicha. Venían hasta aquí, preparaban la chicha, la dejaban fermentar, y cuando estaba lista el pueblo llegaba hasta aquí, bebían hasta estar muy borrachos. Eso seguramente volvía el ritual más interesante para ellos. Claro, comenzarían a alucinar y a ver cosas extrañas. ¿Y las sacerdotisas? Sí, las sacerdotisas traían la sangre en los copones que luego presentaban ante un guerrero o un sacerdote de alto rango, quienes la bebían. Scotty Moore viajó a Perú para aclarar el misterio de Sumac. Una adolescente encontrada en una posición inusual, en la entrada de una tumba mochica, junto a otras 3 jóvenes sepultadas junto a ella. Al comienzo de la investigación, la evidencia encontrada indicaba que Sumac debió haber sido víctima de un sacrificio llevado a cabo durante una fiesta anual en San José de Moro. Pero otras pistas sugieren un final muy diferente. Esta investigación comenzó con 4 cuerpos. 4 mujeres que parecían haber compartido el mismo destino, arrojadas en el pozo de entrada de una tumba vacía. Pero hay más datos a la vista en esta historia. Y aquí no hay solo una historia, sino 2. La primera es la historia de una joven llamada Sumac. Tenía solo 17 años, por lo tanto no tenía ninguna posesión, excepto algunas joyas de cobre. Es posible que Sumac haya trabajado a diario llevando pesadas cargas, quizá lanas para los tejidos, a juzgar por el deterioro de los huesos. Y por alguna razón que no pudimos determinar, murió y esta tumba fue construida para ella. Es posible que la familia de Sumac haya envuelto su cuerpo en típicos tejidos mochicas. Luego llevaron su cuerpo desde las montañas hasta el festival anual del cementerio de San José de Moro. Y su cuerpo fue colocado en la entrada de la tumba. Pero eso es solo el comienzo, porque aquí dentro, en el pozo, había 3 cuerpos más. Y eran mujeres jóvenes que no pensaron que sus vidas terminarían aquí en este lugar. Es probable de sus familias y las arrastraron hasta esa huaca y les cortaron el cuello con un cuchillo de cobre de arranque. Esa sangre fue llevada en un copón hasta la cima de la huaca y presentada a la gente que venía de las comunidades de los alrededores hasta este valle. Sus cuerpos fueron traídos hasta aquí y arrojados en el pozo.
y los dejaron allí para siempre. Todo debió concluir así, pero no, porque esta tumba no fue dejada en paz y estas personas no descansaron en paz. Luego del funeral ceremonial y después de que los moches regresaran a sus hogares, vinieron aquí saqueadores de tumbas, y estas piedras y ladrillos de adobe que debían proteger a Sumac por toda la eternidad fueron arrancados, derribados, y los cuerpos de las 3 jóvenes fueron arrojados a un costado, de bruces, boquiabiertas, y la dignidad que tenían en su muerte quedó destruida. Sumac fue retirada de la tumba y dejada contra un muro. No destruyeron su cuerpo, no lo devastaron, sino que lo dejaron fuera de su lugar original, contra un muro, en este pozo, por siempre, en compañía de estas 3 jóvenes entrelazadas en una danza grotesca por toda la eternidad. La muerte siempre deja pistas para aquellos que tengan la paciencia necesaria para encontrarlas. Y la tumba de Sumac no fue la excepción. Nunca sabremos con seguridad qué fue lo que le sucedió a Sumac. Su historia está oculta en las arenas del desierto. Doblado al español.